Hola, buenas, soy Paco Barba. En esta ocasión te presento el tutorial con el que vas a aprender a utilizar Blender totalmente desde cero y de una forma sencilla. Blender tiene una curva de aprendizaje un poco pronunciada al principio, pero verás como con los conceptos que te voy a enseñar vas a ser capaz de desarrollar luego el resto de opciones que te presenta de forma bastante sencilla. En estos momentos ha salido la versión 2.9. Yo este tutorial lo he basado en la 2.8.3, pero para lo que es el funcionamiento básico es exactamente igual. Principalmente utilizo Blender para generar mis modelos 3D y luego poder exportarlos a Unity y crear mis videojuegos. Como los conceptos que voy a dar son generales, te sirven para cualquier curso que le quieras dar a Blender. Para utilizar Blender de una forma óptima, siempre tienes que tener una mano en el ratón y otra en el teclado, con lo que voy a hacer mucho énfasis a los atajos rápidos de teclado para que puedas hacer todo de forma más rápida y ahorrar bastante tiempo. También es importante que sepas que vas a hacer un uso intensivo del teclado numérico en bastantes ocasiones y si no dispones de uno, como fue mi caso, pues tendrás que hacerte con uno. En todo momento vas a poder ver en pantalla las pulsaciones que estoy realizando con ratón y teclado. Por si en algún momento no te ha quedado claro lo que he dicho o lo que he hecho, pues pausas el vídeo y en pantalla puedes verlo. Y poco más, como no quiero robarte más tiempo, vamos con el vídeo. Y ya estamos aquí. Comentaros antes que nada que en mi blog pacobarba.com/blog tenéis una entrada dedicada a este tutorial en el que por departamentos podéis consultar cada uno de los apartados de lo que vamos a ir viendo en este vídeo. Para empezar vamos a hacer la instalación. Simplemente es ir a la página oficial del programa, ya que es un programa gratuito. Vamos a abrir el programa. Y cuando lo abrimos, lo que vemos es la pantalla de bienvenida, la versión de Blender que tenemos instalada. Si queremos abrir un fichero general para 3D, los archivos recientes y luego ya si queremos animación 2D, escultura, edición de vídeo y demás, nada. Podemos pulsar general o directamente pulsar en la ventana de fuera y ya entramos en la escena que nos viene por defecto. Si quisiéramos cambiar el idioma que nos viene por defecto, iríamos a Edit, Preferencias, Interface y donde está English lo cambiáramos por Spanish. Luego directamente le daríamos a guardar preferencias aquí y ya se nos quedaría guardado. Lo que pasa es que como la gran mayoría de tutoriales que vas a encontrar y ayuda en internet va a estar en inglés, yo lo he dejado en inglés ya que luego te pierdes al buscar algunas funciones y es mucho más cómodo dejarlo así, pero ya cada uno que haga lo que quiera. De hecho, la ayuda oficial de Blender viene traducida al español a medias, porque muchas cosas no las vas a encontrar. Yo lo dejo en inglés. Cuando empiezas con Blender, lo que tienes en pantalla es un cubo en 3D, por ejemplo, nuestro cursor 3D, una cámara que viene por defecto y una iluminación que viene también con el sistema. Luego tenemos el eje X en rojo, el eje Y en verde y un eje Z imaginario en azul que no podemos ver. Aquí puedes ver cuál es cada uno de los ejes. Así a grandes rasgos, lo que tienes en la ventana de Blender es el menú como en cualquier programa, los workspace o espacios de trabajo, donde ahora os explicaré para qué sirve cada uno. En la parte de la izquierda vais a ver las herramientas que van cambiando, depende del modo en el que estemos, y que vais a poder mostrar u ocultar apretando la tecla T. Toda la parte central es nuestro espacio de trabajo. Aquí a la derecha tenéis primero las colecciones. Aquí el conjunto de propiedades que también algunas van a ir cambiando dependiendo del objeto que tengamos seleccionado. Abajo lo que es la barra de animación que de momento no vamos a gastar. Y abajo del todo tenéis ayuda de lo que vamos a ir pudiendo pulsar con teclado, ratón y demás, algunas opciones. Y aquí información del sistema. Los workspace o espacios de trabajo que vienen por defecto es layout, que es el que viene por defecto cuando creamos una escena 3D. El de modeling, que realmente es el mismo que vamos a habilitar cuando pulsemos la tecla Tab en un objeto para entrar y salir del modo edición. En la pestaña de escultura vamos a poder esculpir directamente sobre las figuras, pero no lo vamos a ver en este caso. En esta pestaña es donde vamos a poder mapear una imagen o textura sobre nuestra superficie 3D. Aquí podemos directamente pintar el objeto que queramos. En shading veríamos una representación de lo que va a ser los reflejos y demás de nuestro mundo en 3D. Animación no tiene mucho misterio, lo que es la animación para las escenas. La ventana de renderizado tal cual. Esta es una ventana que nos muestra información del postprocesado y renderizado. Y por último tenemos la ventana de scripting donde podemos por programación crear o modificar nuestras figuras o hacer bastantes cosas. Puedes cambiar entre los espacios de trabajo pulsando la tecla control y arriba página o abajo página.
Vámonos a la de layout, que es donde te voy a poder explicar todo. Nada más empezar, una de las cosas que vamos a configurar, o por lo menos revisar, son las unidades de medida, ya que si vamos a representar objetos reales, lo más normal en nuestro caso es dejarlo en metros, pero puedes configurarlo como quieras, incluso los formatos de los ángulos, peso o el tiempo. Nos iríamos aquí a la ventana de propiedades, en propiedades de la escena, y en la unidad debería de estar métrico, y luego ya decimos pues la unidad y si lo queremos en metros, centímetros, demás. Yo lo voy a dejar como viene por defecto. Es importante tener en cuenta que para utilizar Blender de una forma óptima vas a usar bastante el teclado numérico para cambiar las vistas y demás, con lo que si no dispones de uno te aconsejo que o te cambies el teclado o compres un teclado numérico independiente como me ha tocado hacer a mí. Realmente no es estrictamente necesario, ya que todo lo que vas a hacer con el teclado numérico podrías hacerlo buscando las opciones con el ratón, pero ya te digo que te vas a ahorrar muchísimo tiempo. Con la rueda del ratón puedes hacer zoom. La rueda hacia arriba acercas, rueda hacia abajo, tiras para atrás. Si aprietas control y dejas pulsado el botón central, el de la rueda, moviendo arriba y abajo vas a poder hacer un zoom muy suave. Pulsando el ratón central y moviéndolo puedes orbitar alrededor del objeto que tengas seleccionado como objeto principal. Si quisieras desplazar la vista lo puedes hacer pulsando mayúsculas y con el botón central podrías desplazar el objeto a donde tú quisieras. Para cambiar entre la vista de perspectiva por defecto o las vistas que vienen, lo puedes hacer con el icono de aquí, con la vista que tú quieras, o directamente dejando pulsado Alt y con clic central puedes hacer clic arriba, abajo, izquierda, derecha y vas modificando lo que son las vistas. Pero todo esto lo vamos a poder hacer de una forma mucho más sencilla con el teclado numérico, como te voy a explicar ahora. Con la tecla 1 lo que vamos a tener es la vista frontal del objeto. Con el número 3 la vista desde la derecha. Si le damos al número 7 vamos a tener la vista superior y si pulsamos el 9 vamos a poder invertir cualquiera de las vistas que tengamos seleccionadas por la contraria. Con el número 5 podemos cambiar entre la vista ortográfica y perspectiva que utilizan los arquitectos y luego ya vamos a poner la vista como está, con 2, 4 y 6 puedes girar por defecto el objeto. Lo que pasa es que no es una rotación muy suave. Si pulsas control lo que haces es desplazar la vista y con mayúsculas y 4 y 6 lo que haríamos es inclinarla. Con la barra inclinada lo que vamos a hacer es, si tuviéramos un objeto hecho de varios, pues pulsamos sobre el que nos interesa, le damos a la barra y entraríamos a editar únicamente solo este objeto. Si pulsamos el punto nos centramos en el objeto seleccionado para girar y hacer demás modificaciones. Ahora cuando tengamos más objetos en pantalla veremos un ejemplo. Con las teclas más y menos podemos hacer zoom en el objeto y si queremos hacerlo de forma suave podemos hacerlo con mayúsculas, pero realmente lo más cómodo es hacerlo con ratón. Pulsando el 0 en nuestro teclado numérico vamos a poder ver lo que estaría viendo exactamente la cámara de la escena. Para salir de aquí simplemente giramos la vista y salimos de este modo. Si en cualquier momento queremos que nuestra vista se convierta en la vista principal de la cámara, lo haríamos pulsando control, alt y 0. De esta forma esto es lo que vería ya la cámara y se queda guardado hasta que no lo cambiemos. Vamos a salir otra vez. Si tuviéramos varios objetos en pantalla y en algún momento no los pudiéramos ver, con la tecla inicio nos lleva a una vista en la que vemos todos nuestros objetos. Voy a borrar los objetos que he creado para seguir explicándote un poquito todo esto. Puedes crearte tantas ventanas como quieras. Para ello tienes que pulsar sobre la esquina de las ventanas, dejas pulsado y arrastras hacia el lado que quieras. Si quieres bajar una ventana lo puedes hacer aquí. Ahora podríamos, pulsando hacia la izquierda, crear otra ventana y en cada una de ellas dejarnos una vista o otro tipo de información de cualquier cosa que nos sea interesante y demás. Para deshacerlo tenemos que, igual que lo hemos creado, dejamos pulsado y nos da la opción de deshacer, con lo que ponemos esa ventana como principal y ahora esta la echaremos por encima para volver a estar como estábamos al principio. Si lo que queremos hacer es crear una ventana para poder arrastrarla o incluso llevarla a otro monitor, arrastraríamos, pero en este momento lo haríamos con la tecla mayúsculas, de forma que al arrastrar nos genera una ventana que podemos mover donde nosotros queramos. Si lo que quieres ver es una vista de las diferentes vistas del objeto, lo puedes hacer directamente con control, alt y Q. Esto lo que te genera son las vistas, pero tú no vas a poder modificar nada en estas de aquí. Solo vas a poder cambiar esta ventanita. Para salir de este modo vuelves a pulsar control alt Q y nos vamos al modo normal. Vamos a ver cómo seleccionar objetos. Directamente hacemos clic sobre el objeto que queramos. Para este caso vamos a duplicar un objeto para hacer estas pruebas con Shift y D.
Con esto lo que hacemos es duplicar el objeto que tenemos y directamente lo podemos arrastrar con el ratón donde queramos. De esta forma lo que realmente creamos es un objeto duplicado independiente. Cada uno lo podemos modificar y hacemos lo que queremos sobre él. Si quisieras copiar este objeto a uno que estuviera conectado, lo haríamos con Alt y D. De esta forma, cualquier modificación que hiciéramos sobre este objeto afectaría directamente a los demás. Para seleccionar un objeto podemos pinchar en uno y, como en muchos otros programas, con la tecla mayúsculas vamos pulsando en todos, o directamente podemos pulsar la tecla A. Si queremos deseleccionar todo lo que tengamos, lo podemos hacer con doble A. Por ejemplo, si tuviéramos dos seleccionados y lo que queremos es invertir la selección, lo podemos hacer con control I. De esta forma nos va a invertir la selección que tengamos en cada momento. Con la tecla B vamos a poder sacar un cuadro de selección en el que directamente apuntemos y seleccionemos lo que tengamos dentro del recuadro. Con la C lo que nos crea es una selección circular que podemos hacer más grande o pequeña con la rueda del ratón, y directamente vamos pasando el ratón por los objetos que queramos señalar. Si pulsamos control y clic derecho, lo que hacemos es dibujar una selección en la que podemos coger los objetos que nos interesen. Con la W lo que vamos a hacer es cambiar los métodos de selección. Los podemos ver aquí arriba. Podemos ir directamente también aquí a las opciones y seleccionarlo, o con la W ir cambiando entre los modos. Otro método de selección muy interesante que nos puede solucionar bastantes problemas es ir a Select y hacerlo por tipo, donde podemos hacerlo por malla, por curva, por esqueleto o el tipo de objeto que nos interese. Vamos a empezar con una escena nueva y para ello lo haríamos con control N. Podemos ir a File, New y pulsar, o directamente control N, le decimos general, no guardamos y empezamos con nuestra escena completamente nueva. Vamos a cargarnos el cubo que nos viene por defecto, y para añadir objetos a la escena podemos ir a Add y añadir lo que nos interese, o mayúsculas A, que va a ser lo más rápido, y desde aquí insertamos lo que queramos. Por ejemplo, lo que teníamos antes era este cubo, que es el que viene por defecto. Vamos a ver los tipos de objetos que podemos crear. Por ejemplo, tenemos un plano, un círculo, que son también objetos en 2D, y luego ya tenemos el cubo que habíamos añadido antes, una esfera UV, otro tipo de esfera que puede ser muy interesante, que es del tipo ICO, que está basada en caras triangulares, un cilindro, un cono y un torus, que viene a ser una especie de donut. Luego también tenemos la figura que te viene por defecto del mono para poder hacer pruebas de renderizado y demás. Vamos a cargarnos todas estas figuras. Dejamos una. Por ejemplo, si quisiéramos crear una figura que estuviera dentro de esta o en el mismo sitio, hacemos mayúsculas S y nos aparece un menú donde le decimos dónde queremos tener el cursor 3D. Entonces vamos a decirle que se vaya a la selección. Ahora, si por ejemplo añadimos un torus, nos va a aparecer en el mismo sitio que teníamos esta esfera. Muy importante es tener en cuenta que si no estamos en el modo edición, al que entraríamos con modo tab, o sea, con la tecla tab, se nos crea un objeto distinto, que podemos ver como dos objetos separados. Si yo este torus lo hubiera añadido desde el modo edición, cuando yo añado un objeto, me voy aquí y aparece como parte de este objeto, de forma que es uno solo. Cuando creamos un objeto y antes de moverlo y hacer nada con él, en la parte inferior tenemos las opciones. Normalmente están aquí minimizadas. Y aquí podemos decirle el número de caras que queremos, por ejemplo. Una esfera UV, podemos decirle el número de segmentos y de anillos que queremos que tenga esta esfera. Ocurre lo mismo con el resto de figuras. Cuando seleccionas un objeto, aquí a la izquierda tienes la opción de mover. Voy a seleccionar uno, por defecto te viene para moverlo por los ejes. Puedes hacerlo de forma libre. Rotar el objeto. Escalarlo. Y la herramienta de transformación, que te permite hacerlo todo a la vez, pero es bastante confusa, con lo que yo no recomiendo su uso hasta que no lleves ya un tiempo con Blender. Todo esto puedes hacerlo directamente con el teclado. Por ejemplo, si quisieras mover esta esfera, lo harías pulsando la tecla G y puedes directamente moverla donde quieras. Si quieres limitar este movimiento a uno de los ejes, por ejemplo el eje X, que es el rojo, pulsaríamos la X y de esta forma nos limita el movimiento aquí. Lo mismo ocurre con el Z y con el Y. Para rotar un objeto, pulsamos la tecla R
y nos permite rotarlo. Con doble R nos aparece una rotación libre que podemos hacer, pero lo más normal es fijar los ejes a los que vamos a aplicar la rotación. Vamos a quitar esto, ahora estamos en rotación, le damos a la X y nos limita a la X. Con la Y y con la Z exactamente igual. Para escalar este objeto podemos hacerlo con la tecla S y de la misma forma que hemos hecho antes, pulsamos los ejes a los que queremos limitar esta deformación. También podemos introducir valores con el teclado. Por ejemplo, si queremos rotarlo 90 grados, le damos a la R, pulsamos una Z, aquí arriba ya podemos ver lo que estamos haciendo y ahora le decimos 90. De esta forma, pulsamos intro o clic izquierdo para confirmar y se nos queda rotado 90 grados. Lo mismo podemos hacer con los movimientos y con el resto de opciones. Siempre que queramos confirmar los cambios, lo hacemos con el clic izquierdo o intro. Si le diéramos botón derecho o escape, anulamos los cambios que hemos hecho. A la izquierda tienes dos herramientas más, que son la de dibujar notas en el espacio 3D. Yo apenas la utilizo, pero puede llegar a serte útil. Y la de tomar medidas. La verdad es que tampoco la gasto. Pero bueno, pueden serte interesantes. Algo que todavía no te he explicado es el pivote de cada objeto 3D, que es este punto naranja. Y es el que nos va a hacer de referencia para poder hacer modificaciones de tamaño, rotaciones y demás. Si tú este objeto ahora coges y lo mueves, el pivote 3D se va a mover con él. Pero si entramos en modo edición y seleccionamos todo con la tecla L y lo moviéramos, vamos a mover solo la geometría, dejando el pivote pues perdido. De forma que cuando salgamos, si queremos hacer una rotación, la vamos a estar haciendo sobre el pivote, que nos puede ser interesante en algunos casos, pero si nos olvidamos que no está ahí y queremos hacer alguna rotación, pues vamos a ver que no lo hace como queremos. Si queremos mover el pivote de nuevo a su sitio, seleccionamos la figura, botón derecho, establecer origen y podemos decirle que la geometría se vaya al origen, con lo que toda la figura se va a donde tengamos el pivote. Podríamos haberle dicho origen a la geometría, con lo que el pivote se nos habría ido a donde tenemos la figura. Vamos a deshacer, damos botón derecho, de esta forma el pivote se nos va aquí. También podríamos decirle que el pivote se fuera directamente al cursor 3D, si por el motivo que sea lo queremos aquí. Si por ejemplo queremos mover nuestro pivote en esta esquina del cubo, lo que tenemos que hacer es mover el pivote al vértice. Seleccionamos el cubo, botón derecho con la tecla Tab, entraríamos en modo vértice con la tecla 1, pulsamos el vértice que nos interese, mayúsculas S y decimos que el cursor se vaya a la selección. De esta forma el cursor se nos coloca justo en el vértice que nos interesa. Salimos del modo edición con la tecla Tab, botón derecho y en Set Origin lo que vamos a decirle es que se vaya donde tenemos nuestro cursor 3D. De esta forma ya hemos movido el pivote a la esquina del cubo y cualquier rotación que hagamos de él cuando lo tenemos seleccionado se va a hacer sobre este pivote. Para editar objetos, como ya he comentado, pulsamos sobre el que nos interese y con la tecla Tab entramos en modo edición. Aquí ya podemos seleccionar lo que son vértices, aristas o caras de nuestra figura. Con la tecla 1 entraremos en el modo vértices, con lo que podemos directamente ir pulsando sobre los vértices que nos vayan interesando. Con la tecla 2 entramos en modo aristas, que realmente son los lados. Y con la tecla 3 entraríamos a editar las caras. Entonces podemos seleccionar las caras que nos interese. Cualquiera de las modificaciones que hemos visto antes que podíamos aplicar al objeto, podemos hacerla a cada una de sus caras. Por ejemplo, podemos aplicar aquí una rotación del eje Z y girar el cubo como nos interese, desplazarlo con la G si queremos desplazar, lo mismo con lados, aristas, vértices y lo que queramos. En cualquiera de estos tres modos, si por ejemplo quisiéramos seleccionar todo, pulsamos la tecla L y de esta forma nos selecciona toda la geometría. Si queremos seleccionar zonas que no tengamos a la vista, si pulsamos mayúsculas y Z, pasamos a la vista de rayos X. Entonces si queremos seleccionar este vértice de aquí, podemos hacerlo, antes no podíamos. Si queremos moverlo, hacer lo que queramos, podemos hacerlo. Volvemos a la vista normal, vamos a salir de edición, nos cargamos este cubo y añadimos un cubo normal para poder explicarte los modificadores que tenemos disponibles. Entramos en modo edición y el primero que vamos a ver es la extrusión. Para ello cogemos una cara con la 3 y seleccionamos esta cara. Para extruir te puedes ir aquí directamente o con la tecla E directamente puedes ir moviendo. Selecciono esto y desde aquí
pues directamente vas excluyendo la cantidad que quieras. También puedes escribir con teclado, pues yo qué sé, pues 1 y directamente te lo haría 1 metro. Luego tenemos la opción de insertar caras. Podemos darle directamente a su botón o con la tecla I, que va a ser lo más cómodo. Pulsas la I y arrastrando creamos una nueva cara. Podemos hacerlo las veces que queramos y luego pues ya esta cara la extruimos o hacemos lo que queramos con ella. Con la tecla Control B o pulsando el botón, lo que hacemos es crear un bisel. Esto es útil, por ejemplo, vamos al modo lados, seleccionamos estos y pulsamos Control B. De esta forma vamos a biselar este lado. Con el ratón podemos darle más o menos y con la rueda de ratón añadimos los segmentos que queremos que tenga este biselado para hacerlo más o menos suave. Si pulsáramos aquí abajo, con cualquier herramienta podemos hacer exactamente lo mismo, pero con estas opciones. Con control R entramos en corte transversal. Podemos decirle si lo queremos horizontal, vertical y con la rueda del ratón podemos incrementar el número de cortes. Entonces aquí le decimos los que queremos. Si hacemos clic izquierdo confirmamos y luego nos da la opción de con el ratón desplazar estos cortes a un lado o a otro. Si los queremos en medio, directamente botón derecho o escape y se nos quedan los cortes justo centrados. Con la tecla K o pulsando en su correspondiente opción entramos en modo cuchillo. Entonces damos a la K y modo cuchillo te permite dibujar una línea sobre la pantalla que te va a dividir. Damos a intro y nos va a dividir estas caras según las hayamos cortado, entonces nos genera caras nuevas. La siguiente herramienta es la bisección. Para lo que vamos a cargarnos esta figura, vamos a crear una figura simple para poder mostraros el funcionamiento. Entramos en modo edición, biseccionamos y podemos darle al botón de cuchillo y dejarlo pulsado o mayúsculas espacio y seleccionarlo desde aquí. Por ejemplo, lo que queremos es mayúsculas 2, de forma que entraríamos en modo bisección. Aquí nos permite dibujar una línea y aquí conservamos la parte superior o inferior. Y también podemos darle la opción de que nos genere una tapa para que se nos quede rellena la figura. Mientras no hagamos nada más, nos permite modificar el corte o rotarlo o hacer modificaciones sobre él. Con la herramienta Polybuild, que la podemos seleccionar desde aquí, lo que vamos a hacer es crear polígonos 3D que podemos utilizar para adaptar a una figura 3D que tengamos de fondo o para ir generándolos nosotros a mano. Pero no vamos a verla porque no lo considero necesario en esta ocasión. Vamos a deseleccionar esta figura, nos la cargamos, añadimos de nuevo un cubo normal, editamos. Tenemos a continuación la herramienta Spin, que nos puede ser útil en muchísimas ocasiones. Para ello vamos a cambiar el pivote a esta esquina para poder hacer la modificación. Entramos en modo edición, vértice, seleccionamos este. Con mayúsculas S le decimos que el cursor 3D se nos vaya a la selección, salimos de edición y con el botón derecho que se nos vaya el origen al cursor 3D. De esta forma cualquier modificación que hagamos se nos va a hacer sobre este punto. El lado que nos interesa es el I, entonces aquí yo puedo decirle que me haga un spin de esta cara rodeando el pivote. Aquí podemos en estas opciones decir el número de segmentos que queremos o modificar cualquier aspecto de este spin. Vamos a quitar esto, cancelamos edición y editamos objeto para seguir explicando. El resto de herramientas lo vamos a ver de una forma muy por encima. Vamos a cargarnos este cubo, creamos un esferaico para poderlo ver mejor y por ejemplo Smooth es para suavizar la figura. Aquí podemos darle más o menos, lo que pasa es que realmente no tiene mucho que suavizar, pero bueno. Aquí podríamos hacerlo con el ratón o con los valores. Luego tenemos el apartado de deslizar bordes. Aquí podríamos seleccionar un lado, por ejemplo, y desplazarlo. Podemos desplazar bordes o vértices. Aquí tenemos la parte para empujar o hacer más grandes o pequeños algunos vértices. Esta herramienta sirve para inclinar, entonces podemos inclinar cualquiera de las caras. Realmente no la uso demasiado. Y por último tenemos la opción de arrancar partes. Entonces podemos arrancar una región o un lado. Por ejemplo, vamos a poner el modo lado y podríamos arrancarlo y poder sacarlo. Lo que pasa es que no es algo que se suele utilizar mucho. Y nada, vamos a seguir. Y vamos con lo que son las propiedades.
La primera opción que tenemos son las opciones de la herramienta que tengamos seleccionada como activa. Entonces aquí, por ejemplo, le damos a extrusión, vamos a poder ver las opciones que tenemos para extruir. La segunda opción es la de renderizado, donde vamos a ver todo lo que afecta al motor de renderizado, como luces, sombras, texturas y demás. Las opciones de salida, donde configuramos el tamaño de las imágenes que nos van a salir, vídeo y demás. Propiedades de capa, que afectan simplemente a la capa que tenemos seleccionada y podemos, por ejemplo, una de las capas no renderizarla directamente. Propiedades de la escena. Aquí podemos decir cuál es la cámara que tenemos como principal, podemos seleccionar el sistema métrico, la gravedad, como hemos visto antes, y solo opciones que afecten a esta escena, podemos tener varias. Las propiedades que afectan al mundo, las propiedades de cada objeto, donde vamos a ver pues lo que hemos visto antes, rotación, a posición y demás. Tenemos los modificadores que podemos aplicar al objeto, ahora veremos un ejemplo de un par de ellos. Después tenemos aquí sistema de partículas que podemos aplicar a nuestra escena. Las propiedades dinámicas, podemos decirle por ejemplo que esto sea ropa, un campo de fuerza, que sea un objeto con físicas. Las restricciones del objeto, por ejemplo, a este objeto le podríamos decir pues que no puedas hacerlo más pequeño de medio metro o que no lo puedas desplazar más de X, pues todo esto se configuraría desde aquí. Aquí abajo tenemos las propiedades del objeto, aquí va a cambiar dependiendo de si tenemos seleccionado una luz, una cámara. Aquí por ejemplo podemos hacer grupos de vértices, de caras, para el tema de modificaciones y demás que se asignen solo aquí. La pestaña de material, donde podemos crear nuestros materiales, cambiar propiedades, textura. Aquí podemos añadir las imágenes que se van a aplicar a nuestros materiales. Por ejemplo, para probar un modificador, vamos a irnos aquí, vamos a crear un modificador booleano con el cual lo que vamos a hacer es restar, añadir o hacer una unión de las figuras que tengamos seleccionadas. Para ello vamos antes a crear una figura, por ejemplo una esferaico, vamos a moverla y le decimos que se quede pues por aquí, por ejemplo. Y ahora con este cubo le decimos aplícame una booleana y seleccionamos este objeto. Aquí realmente lo que hemos hecho es, como está en modo diferencia, podemos haberlos unido. En modo diferencia lo que hacemos es que esta esfera está restándole su volumen al cubo. Para poder verlo mejor podemos irnos por ejemplo a la esfera, luego nos podríamos ir a la pestaña de propiedades del objeto, que estaría aquí, que el viewport display se nos muestre como wire. De esta forma lo que vamos a ver es simplemente la estructura del objeto, pero podemos ver ya la deformación que se ha creado en el cubo. Si seleccionamos la esfera y la moviésemos, vemos que se está actualizando en tiempo real la deformación a lo que es el cubo. Si esto lo quisiéramos hacer de manera permanente, nos vamos a nuestro cubo, buscamos el modificador y como vemos que está aquí sin aplicar, aplicamos. Ahora ya podemos, por ejemplo, coger la esfera y desplazarla o eliminarla directamente. Y se nos queda la modificación creada sobre nuestro cubo. Hay un montón de modificadores. Otro de los modificadores que nos va a ayudar bastante, por ejemplo, es subdividir. Para ello creamos una esfera, por ejemplo. La vamos a mover aquí, le vamos a decir que, vale, editamos, bueno, tiene un número determinado de caras y si añadimos la subdivisión lo que nos va a hacer es que cada cara la dividimos en el número que le digamos. Aquí ya estamos viendo que cada cara nos la parte en 4. Podemos ver la visualización que hacemos y la que va a mostrarse finalmente en el renderizado. Aquí le vamos a decir que sea igual en el renderizado que en la visualización y la vamos a aplicar. Entonces, una vez la apliquemos, pues ya se nos ha dividido las caras. Esto podemos usarlo para definir mejor cualquier objeto que tengamos. Si, por ejemplo, quisiéramos aplicar color a nuestras figuras, pues pulsamos aquí, pulsamos en la pestaña de material y generamos uno nuevo. Le damos aquí, se nos crea el material por defecto y le vamos a decir aquí que sea verde. Este material ya estaría, no lo estamos viendo porque en el modo de visualización tenemos varios. Uno de ellos es ver la estructura, lo que es la figura en sí, pero sin materiales de ningún tipo. Si seleccionamos esta tercera, podemos ver ya los materiales que hay asignados sin un shading de lo que es el mundo real. Este último sí que nos aplicaría pues ya efectos de iluminación mejores y demás, pero bueno, con este podemos previsualizarlo bastante bien. Si nos vamos aquí, en material podemos seleccionar el material que ya tenemos creado o se lo quitamos y creamos uno distinto. Entonces podemos asignar
el color que queramos y dejarlo así. Igual que asignamos esto, podríamos darle aquí, seleccionar una textura, pero veremos más adelante en otro tutorial todo esto. A ver, cosas que no he comentado y pueden servir. Vamos a eliminar estas dos figuras, añadimos una y añadimos una esfera UV. Vamos a hacerla con pocas caras para que veáis lo que quiero mostraros. Vale, me parece bien. Vamos a darle a este modo para poderlo ver sin iluminación, así se ve mejor. Y le decimos que sea una esfera bastante cutre, sin apenas caras. Vale, la tenemos aquí en pantalla. Por defecto se muestran las caras. Si quisiéramos verlo de una forma suave y al renderizarlo también afectaría, podemos darle botón derecho y mostrar suave. De esta forma se nos van a quitar lo que son las caras. Podemos volver al modo normal desde aquí. También podríamos hacerlo desde aquí, desde el menú. Otra opción que debemos conocer es la subdivisión. Para ello vamos a crear un cubo. Entramos en modo edición con tabulador. Quitamos estas opciones. Con la tecla L, bueno, ya están todas seleccionadas, pero con la tecla L seleccionaríamos todo. Botón derecho, subdividir. De esta forma subdividimos el cuadro en partes más pequeñas. Podemos hacerlo las veces que queramos y tendríamos tantas caras como fuéramos creando. Ahora, para seleccionar estas caras, pues podemos hacerlo, por ejemplo, con la tecla Shift, como antes, o podemos pulsar una cara y con la tecla Control seleccionar en la que queramos. De esa forma nos hace una selección de toda esta fila. Podemos hacerlo como queramos y esto nos va a ayudar bastante para ir seleccionando. Ahora, por ejemplo, vamos a seleccionar con el 3 el modo cara, seleccionamos estas 4 caras y con la X le vamos a dar a borrar caras, de forma que se nos ha quedado un agujero en nuestra figura. Si nos metemos en el modo vértice para seleccionar los lados, con el 2 podríamos ir seleccionando cada uno de los lados, o si pulsamos tecla Alt y clic en cualquiera, nos hace una selección de todo el perímetro que tenemos aquí. Si ahora este, por ejemplo, lo queremos rellenar, lo hacemos con la tecla F. La tecla F lo que hace es lo que tenemos aquí, nos lo rellena directamente. Si queremos hacer una división de esta cara, nos pasamos al modo vértice, pincharemos en este y con la J nos crea una subdivisión aquí. De forma que ahora cuando vayamos a seleccionar tenemos dos caras diferentes. Y hasta aquí el tutorial. Aquí podríamos ya cualquiera de las caras pues hacer las modificaciones que quisiéramos y demás. Si has llegado hasta aquí, lo primero es darte las gracias por ver este tutorial. Espero que con lo que has aprendido seas capaz de manejar Blender de una forma básica y ya depende de las horas que le eches para aprender a manejar el resto de funciones. Si hay alguna utilización de este vídeo, como los vídeos en YouTube no se pueden modificar, en el blog sí que lo voy a ir actualizando o mejorando en la medida de lo que pueda. Si tienes cualquier sugerencia de algo que podría mejorar o tener en cuenta para próximos tutoriales, pues nada, me lo pones en los comentarios y lo vemos. No olvides suscribirte con este botón y pulsar la campanita si quieres que te lleguen avisos de mis nuevos vídeos. Pulsa like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.